Hola alumnos y alumnas. En esta ocasión vamos a hacer un experimento de vibraciones forzadas. Lo que tenemos aquí es una planta experimental que consta de un motor de corriente directa y que tiene añadido un acelerómetro. Este acelerómetro va a estar monitoreando las vibraciones que se producen por el efecto de la velocidad rotacional de nuestro motor de corriente directa. Tenemos aquí añadidos un par de imanes que son los que nos van a permitir hacer el conteo de las revoluciones en forma de pulsos. Aquí tenemos un sensor de efecto Hall que va a ser el que va a detectar el campo magnético de los imanes que están adheridos a nuestro elemento rotatorio que está acoplado a la flecha de nuestro motor de corriente directa. Tenemos un microcontrolador que va a ser el encargado de variar la velocidad del motor y de contar los pulsos para determinar las revoluciones por minuto. Vamos a transmitirlos vía USB y por medio de otro microcontrolador, de otra tarjeta de adquisición de datos, vamos a registrar las señales de nuestro acelerómetro, de nuestro sensor de vibraciones. Se van a producir vibraciones porque tenemos dos masas adheridas a nuestro elemento rotatorio que no están perfectamente alineadas ni pesan exactamente lo mismo, lo que produce un efecto conocido como desbalance. Ese desbalance provoca vibraciones forzadas en todo nuestro sistema, principalmente en nuestro motor. Vamos a ver entonces cuál es el efecto de la velocidad en para el efecto de esas vibraciones forzadas, o qué relación tienen con la velocidad rotatoria del motor. En pantalla lo que tenemos es un osciloscopio o es una gráfica que nos va a permitir ver cuáles son las revoluciones a las que está sometida nuestro motor, las vibraciones que se producen por medio del acelerómetro las vamos a estar registrando. Si yo golpeo la mesa, ustedes ven cómo empieza a registrar vibraciones nuestra plataforma experimental. Y de este lado lo que tenemos es la medición de las revoluciones por minuto. Vamos a ver cómo cuando van aumentando las revoluciones por minuto, aquí vamos a tener vibraciones presentes que las puede registrar nuestro acelerómetro. Esta mesa que tenemos pues no está aislada de vibraciones, por eso si yo golpeo pues puedo registrar, pero por lo mismo vamos a poder medir lo que pasa con el motorcito. Entonces vamos a echarlo a andar, vamos a hacer que nuestro microcontrolador haga funcionar el motor. Energizamos nuestra planta experimental y lo que vamos a empezar a ver es que se va a empezar a mover nuestro disco y van a empezar a aumentar las revoluciones por minuto, como vemos en esta gráfica. Van subiendo las revoluciones por minuto y van aumentando las vibraciones en el motorcito, producto de esa velocidad rotatoria. Entonces aquí ustedes pueden ver en los diferentes ejes cómo se producen esas vibraciones. Aquí tenemos el eje Z, el eje X en morado y el eje Y en verde. La mayor amplitud se produce tanto en el eje Y como en el eje Z. Aquí ven ustedes cómo va subiendo las revoluciones por minuto. Llevamos poco menos de 4800 y entonces llega el momento en el que nuestro motor va a alcanzar su velocidad tope, que son aproximadamente 5300, entre 5300 y 5500 revoluciones por minuto. Conforme va aumentando la velocidad, la amplitud de las vibraciones también va aumentando. Esto se debe al desbalance. El desbalance ocurre en las máquinas rotatorias cuando tenemos nosotros piezas que por su geometría pues tienen una masa concentrada que no coincide con el eje de rotación y por lo tanto tenemos nosotros
presencia de estas vibraciones. ¿Hasta qué punto van a ser aceptables? Pues nosotros vamos a determinar ya en el momento del diseño cuál va a ser el máximo de las vibraciones permisibles, y ya en el momento de instalar nuestra maquinaria vamos a ver que no excedan una amplitud pues predeterminada por nosotros, conocida como una amplitud saludable de la maquinaria. Entonces, si nosotros monitoreamos tanto las revoluciones por minuto como las vibraciones que se producen, podemos hacer el monitoreo de la salud de nuestro sistema rotatorio. Aquí tenemos programado nuestro microcontrolador para que vuelva a disminuir la velocidad gradualmente. Conforme van disminuyendo la velocidad angular en revoluciones por minuto, también va reduciéndose la amplitud de las vibraciones producidas por el motorcito. Esto lo podemos ver también en los motores de los automóviles. Tienen más o menos un rango de operación como este, hasta unas 6000 RPM, por decir algo. Entonces, si nosotros no tenemos un buen montaje en nuestro motor del automóvil, como es este el caso, pues entonces lo que vamos a tener son vibraciones indeseadas. Aquí podemos ver cómo se va deteniendo poco a poco la velocidad o cómo va dejando de girar poco a poco nuestro motor hasta llegar a las 0 revoluciones por minuto, y volvemos a empezar el proceso. Aquí nuestro motor ya se detuvo, las vibraciones son mínimas, hay poca amplitud en la aceleración que estamos detectando, hasta el momento en el que vuelve a arrancar nuestro motor, gira en sentido contrario, así está programado, para poder ver cómo se producen vibraciones en la carcasa, debidas principalmente al desbalance, en este caso provocado por el mismo sensor. Si nosotros quisiéramos ver cómo se relaciona la frecuencia con la que está vibrando nuestro motor, nuestro montaje, con la velocidad angular, con estas RPMs, pues lo que necesitaríamos hacer es tomar una transformada rápida de Fourier para ver cuál es la frecuencia de esta señal medida por el acelerómetro, y va a estar directamente relacionada con las RPMs del motor, porque esa velocidad, ese movimiento angular es el que está produciendo este efecto vibratorio. Enseguida vamos a hacer ese experimento para que ustedes vean cómo se relaciona esa frecuencia angular con la amplitud, con la frecuencia de las vibraciones que estamos midiendo. Por un lado, estamos midiendo revoluciones por minuto contando pulsos con nuestro sensor de efecto Hall, y por otro lado vamos a poder medir esa frecuencia de la oscilación por medio del acelerómetro. Estas son vibraciones forzadas porque las produce el desbalance en nuestro montaje de motor. Ahora lo que vamos a hacer es, con el uso de un programa escrito en Python, es que vamos a medir la señal generada por nuestro acelerómetro para entonces ver cómo se relaciona esta señal de aceleración que nos registra el acelerómetro con las revoluciones que da por minuto nuestro motorcito. Ahora lo que vamos a hacer es volver a echar a andar nuestra plataforma experimental y vamos a registrar la velocidad angular que va teniendo en revoluciones por minuto, y también vamos a ir midiendo la frecuencia o el contenido frecuencial de la señal del acelerómetro. Esto es similar a la función de respuesta en frecuencia que vimos en alguna clase, solo que en este caso estamos utilizando la transformada rápida de Fourier para encontrar la frecuencia de una señal variante en el tiempo. Vamos a registrar esos datos haciendo uso de nuestro programa. Vamos a ver
qué señal estamos registrando y cuál es la frecuencia de esa señal. Aquí vemos que tenemos una señal de aceleración. Esta está capturada en un instante de tiempo y si nosotros hacemos un zoom, podemos analizarla de manera un poco más a detalle y vemos que esta señal es efectivamente sinusoide, a pesar de que tiene algunos chipotes, producto de los montajes, de la mesa, algunas no linealidades que tenemos presente en nuestro sistema. Aquí vemos nosotros que tenemos una frecuencia de 68.712 Hz. Si nosotros multiplicamos 68.712 por 60, vamos a obtener una velocidad aproximada en RPM. Vamos a ver si me lo permite. Vamos a hacerlo en Octave. O pudiéramos usar también la calculadora. Mientras Octave se inicia, ustedes ven cómo seguimos aquí midiendo la velocidad en revoluciones por minuto de nuestro motorcito. Entonces teníamos en nuestra gráfica esta frecuencia, esta componente de 68.712. Entonces 78.712 serían ciclos por segundo. Multiplicándolos por 60, vamos a tener por minuto. Entonces tendríamos 4.722 RPM en el momento en el que hicimos la adquisición de datos. Vamos a corroborar haciendo un último experimento, arrancando nuestro programa de adquisición de datos cuando nuestro microcontrolador le ordene al motor girar a su velocidad máxima. Y vamos a ver si coincide, si es consistente el cálculo que hacemos de las revoluciones por minuto con la frecuencia de nuestra señal del acelerómetro. Entonces aquí estamos viendo que nuestro sistema, todo nuestro juguete, todo nuestro montaje del motor está moviéndose con una aceleración provocada por el motor a una frecuencia dada por la velocidad angular. Vamos a ver ahora cómo es que se relaciona esa velocidad angular con la aceleración. Vemos cómo vuelve nuestro motor a girar y va a llegar a la velocidad tope, a su velocidad máxima por algunos momentos, por unos instantes de tiempo. Vemos cómo van aumentando las revoluciones poco a poco. Y en el momento en el que nosotros tengamos las revoluciones máximas, la velocidad angular máxima, es cuando vamos a poder hacer uso de nuestro sensor de aceleración para relacionar esas aceleraciones, la frecuencia de nuestra señal de aceleración con la velocidad angular o las RPM a las que está girando el motor. Estamos ya llegando a la velocidad máxima. En cuanto lleguemos a la velocidad máxima, vamos a ejecutar nuestro programa para hacer la adquisición de datos. Ya estamos cerca del pico y ahí llegamos. Entonces ya corrimos nuestro programa y empieza la adquisición de datos en el pico de la velocidad máxima. Y entonces aquí tenemos una señal bastante limpia, tenemos una señal bastante bien definida, sobre todo en el pico de la frecuencia de nuestra señal de aceleración. Vamos a ver nuestra señal de aceleración, vamos a inspeccionarla y nos damos cuenta de que es una sinusoide un poco más limpia, porque es una velocidad que está constante, ya no tenemos esa rampa, y tenemos el pico en 84, 87 Hz más o menos. Vamos a hacer un zoom para hacer esa medición un poco más precisa. Aquí tenemos que nuestro pico va a estar colocado en
88.5 Hz. Entonces tenemos que esos 88.5 Hz multiplicados por 60 para obtener ciclos por minuto van a ser 5310. Y esos 5310 deben de ser estas revoluciones que tenemos aquí. Y vemos que es aproximadamente 5280, nos falla por unas 20 revoluciones, lo cual no es problema porque es un porcentaje bastante aceptable para esas velocidades. 5280 como máximo y nosotros obtuvimos con nuestro medidor de aceleración aproximadamente 5300 revoluciones por minuto. Entonces estamos viendo o corroborando cómo es que la velocidad angular está provocando vibraciones forzadas en nuestro sistema de motor de corriente directa. Espero que esta clase les haya sido de su agrado y que se haya entendido el experimento. Muchas gracias por su atención.